Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a 7 por 7. Bueno, se ha confirmado ya que Pedro Castillo y Keiko Fujimori van a disputar la segunda vuelta en exactamente 7 semanas, el domingo 6 de junio. Me hubiera encantado entrevistar esta noche al señor Pedro Castillo. No se ha animado a darme la entrevista. Se lo está pensando. Bueno, ojalá me conceda una entrevista más adelante, en las próximas semanas. También me hubiera encantado entrevistar a la señora Fujimori. De momento no se anima tampoco. Por lo visto se quedó un tanto resentida o disgustada por la entrevista que le hice antes de la primera vuelta, una entrevista que fue aguerrida, como correspondía. El señor Castillo, para sorpresa mayúscula, para sorpresa mundial, me atrevería a decir, ha sacado más de 2.700.000 votos. Le lleva casi 1 millón de votos a Keiko, que ha obtenido arriba de 1.800.000. Tercero quedó el señor López Aliaga y cuarto, Hernando de Soto. López Aliaga le sacó apenas 15.000 votos a De Soto. Por supuesto, López Aliaga está diciendo que le han hecho trampa y que le han robado la elección, pero nadie le ha robado nada, ¿no? Solo es un mal perdedor. Como hoy no voy a entrevistar ni a Pedro Castillo ni a Keiko Fujimori, y como creo que no tendría mucho sentido entrevistar ya a alguno de los perdedores, me he propuesto esta noche, si me acompañan, analizar los riesgos que supone Castillo y los que supone la señora Fujimori. Yo, lo dije antes de la primera vuelta, no voy a apoyar explícitamente a ningún candidato, ni voy a combatir sañudamente a ningún candidato. No es mi propósito, no es lo que me toca, no es la tarea a la que estoy convocado. Sí, es verdad, soy un periodista de opinión, pero soy un periodista independiente. Y como periodista independiente me conviene tomar una distancia crítica de ambos candidatos y permitirme, sí, informarles a ustedes de los riesgos y de los peligros que entraña una candidatura desembosadamente comunista como la del señor Castillo y una candidatura de derecha conservadora, de derecha bajo la sospecha de derecha autoritaria o populista como la de la señora Fujimori. Me ha sorprendido mucho, para bien, que este fin de semana, en su columna de opinión, nuestro Nobel de Literatura, el ilustre Mario Vargas Llosa, un antifujimorista de toda la vida, haya salido a pedir, invocando la teoría del mal menor, el voto por Keiko Fujimori. Me parece que es un acto de coraje, de honestidad intelectual y de amor al país. Vargas Llosa ha argumentado, cito textualmente, pidiendo el voto por Keiko: he combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha. Creo que en las elecciones que se vienen los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, ha escrito Mario Vargas Llosa, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia. En tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna, ha escrito Vargas Llosa. Para mí sería fácil unirme como acólito o monaguillo al Pope Vargas Llosa y decir, sí, Keiko es el mal menor, sí, yo voy a votar por Keiko, sí, pido el voto por Keiko, pero no lo voy a hacer, no esta vez. Lo hice en 2011, en la primera y en la segunda rondas, lo hice en 2016. En el primero y en el segundo de los turnos. No lo voy a hacer ahora, ni en la primera vuelta ni en la segunda, porque he llegado a la convicción
después de muchos errores, después de muchas humillaciones en mi vida pública, en mi vida política, como periodista de opinión comprometido con las libertades, que mi papel es ser contrario, estar en la oposición al poder, estar siempre en la oposición al gobierno de turno, sea de izquierda comunista, sea de derecha conservadora o populista o quizá autoritaria. A mí me toca estar como periodista y entonces cavo mi trinchera y desde ahí voy a disparar siempre en la oposición al poder, siempre en la oposición a los candidatos de derecha, de izquierda, comunistas, liberales, socialdemócratas, reformistas, siempre en la oposición. Que otros sean los aplaudidores. Yo prefiero ser la voz que cuestiona y que critica. Por eso el programa de hoy, si me acompaña, será entonces un análisis minucioso y exhaustivo de quién es Pedro Castillo, cuáles son sus ideas, cuál es su programa de gobierno y quién es Keiko Fujimori, cuáles son sus ideas y cuál es su programa de gobierno. De momento, claro, el señor Castillo es el favorito, ¿no? ¿Por qué es el favorito? Bueno, ha sacado casi 1 millón de votos más que Keiko. Pero vamos a ver a dónde se van los votos de López Aliaga, de Hernando de Soto, que suman como 3.200.000 votos, los votos de la izquierda, de Lescano y de Verónica, que suman como 2.200.000, y los votos del centro, o sea, Acuña, Forsyth y Urresti, que suman como 2,5 millones, ¿no? Es bastante impredecible adivinar a dónde van a ir esos votos, con independencia o con prescindencia de lo que digan los candidatos. El candidato puede decir, como Lescano, pido el voto viciado, pero eso no significa que el 1.200.000 ciudadanos que votaron por él lo van a obedecer dócilmente y van a votar viciado. Al final, cada uno es dueño de su voto y los candidatos no son dueños de sus votantes, ¿correcto? Mira que no quiero entrar en la especulación o la conjetura de a dónde se va el voto de Lescano y a dónde el de Mendoza y a dónde el de Soto o el de López Aliaga. Quiero sí advertirles, porque creo que esto es lo que se viene y mi deber es darles a ustedes la información, ¿no? No pedirles que voten por A o por B, tampoco pedirles que voten contra A o a favor de B. No, ese no es mi papel. Mi papel es darles a ustedes la información para que ustedes, juiciosamente, con sabiduría, con prudencia, protegiendo sus intereses, voten según lo que es mejor para cada uno de ustedes. Así que yo respeto todos los votos, todos. No voy a decir que el que votó por A es un ignorante, un tarado, un descerebrado. No. No voy a decir que si votas por B se salva la patria, pero si votas por A será el fin del mundo. Tampoco. Evitemos las profecías apocalípticas. Ahora, y entro en materia. Acompáñenme, por favor. Sí quiero decir que en el último medio siglo, en las últimas 6 décadas y un poquito más, en las últimas 6 décadas y 2 años, 62 años, el comunismo, que es una ideología que siempre ha fracasado, que siempre ha conculcado las libertades, que siempre ha multiplicado la miseria a niveles abyectos, se ha implantado en 2 países de nuestra América Latina con particular fracaso. En Cuba, donde todavía impera una dictadura comunista cruel, y en Venezuela, donde todavía impera otra dictadura comunista cruel. En ambos casos, Fidel Castro, a principios del año 59, mediante una guerra de guerrillas que puso a huir al dictador Batista, Hugo Chávez, en el año 98, mediante unas elecciones democráticas limpias, que ganó de modo inobjetable,
llegaron al poder diciéndonos que no eran comunistas. Y luego, por supuesto, implantó una dictadura comunista feroz. En Venezuela fue levemente distinto, porque esto no ocurre el año 58 y 59 como en Cuba, ¿no es cierto? Ocurre 40 años después, el año 98. Los venezolanos estaban hartos de los partidos políticos. Un comandante llamado Hugo Chávez había dado un golpe de Estado fallido contra Carlos Andrés Pérez, matando a casi 100 personas. Había pasado 2 años y pico en prisión, Caldera lo había amnistiado. Chávez se presenta a las elecciones presidenciales contra otros candidatos, Salas Romer, Irene Sáez. Y Chávez, aconsejado por La Habana, aconsejado por quien era ya su amigo, mentor y padrino, Fidel Castro, niega ser comunista. Hay 2 entrevistas muy importantes que concede Chávez en aquella campaña presidencial, 1998. Una se la da a Jorge Ramos, gran periodista de Univisión, cadena hispana de Estados Unidos, y otra me la da a mí, que entonces trabajaba en CBS en español. En ambas entrevistas, y lo van a ver ustedes a continuación si me acompañan, Chávez montó una operación camaleónica de embuste, de encubrimiento, de maquillaje. No dijo que era un comunista y que se convertiría en un dictador comunista nada más llegar al poder, sino dijo todo lo contrario. Y llegó a decir que Cuba era una dictadura y que Venezuela no iría por ese camino. Y aseguró, tanto a Jorge Ramos como a mí, que respetaría la libertad de prensa, la empresa privada. Todo lo cual luego fue desmentido, grotescamente, en los años en que Chávez gobernó como un déspota bananero. Y en los años en los que su hijo putativo, el elefantiásico Maduro, sigue mandando y matando. Ambas cosas a la vez. Entonces, vamos a Chávez, ¿no? Cuando Jorge Ramos le pregunta al entonces candidato presidencial Hugo Chávez si solo se quedaría un mandato, uno, de 5 años, Chávez dijo, no, en realidad 5 años son muchos, yo creo que me voy antes. ¿Usted está dispuesto a entrar? Este era Chávez con Jorge Ramos, año 1998. Conmigo, yo trabajaba aquí en Miami en un canal CBS en español, fue bastante parecido. Yo en realidad quise que Chávez viniera a Miami. No pudo, quiso, él quería entrar a Estados Unidos. Pero, y yo creo que este fue un error de la inteligencia norteamericana, no le dieron la visa. Es decir, le habían revocado, anulado la visa de turista, él no podía entrar a Estados Unidos. Y el argumento era, como dio un golpe de Estado, y en efecto, él era un golpista, entonces no entra más a Estados Unidos. Bueno, entonces la entrevista fue vía satélite. Él estaba en Caracas y yo estaba aquí en Miami. Y yo le pregunté qué iba a privatizar, es decir, qué recursos naturales venezolanos lo que hacen los comunistas cuando llegan al poder. Ellos no creen en la propiedad privada. A ellos no les gusta que los empresarios tengan ideas, sean innovadores, creen negocios, prosperen, sean millonarios, sean billonarios. No, no, el comunismo no permite nada de eso. El comunismo captura y controla todos los medios de producción. Allí donde hay riqueza, allí donde hay dinero, el comunismo da un zarpazo, ¿no? Y al final se queda con todo y lo que antes tenía valor se envilece y no vale nada. Como por ejemplo ahora PDVSA, la petrolera venezolana. Chávez también me prometía, 1998, que él iba... ¿no? Chávez decía que no era socialista, mucho menos comunista. No soy socialista, Jaime, qué ocurrencia. Yo soy humanista, yo soy bolivariano. Bueno, no fue demasiado humanista en el poder, ¿verdad? Presidió una dictadura bastante inhumana, ¿eh? Que condenó a los venezolanos a vivir en condiciones infrahumanas, subhumanas.
no fue nada humanista con sus compatriotas. Pero ya en su día Fidel Castro decía que ser socialista hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando un candidato presidencial que es comunista, cuyas ideas son comunistas, cuyo plan de gobierno es comunista, luego nos dice, porque quiere ganar, que no es comunista, yo no sé si hay que creerle. Yo no le creo. Dicho todo esto, yo le preguntaba a Chávez si él iba a ser autoritario. Y por supuesto él decía que no, pero en la práctica ya saben ustedes. Bueno, vamos a la primera pausa y luego voy a tratar de analizar a la candidatura de Pedro Castillo. Les voy a contar algunas cosas de su plan de gobierno que me han asustado, que me han horrorizado. Y vamos a escuchar también algunas declaraciones recientes del señor Castillo, ¿no? Y más adelante vamos a someter al mismo escrutinio racional a la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Vamos a tratar de describir los riesgos que su elección supondría, ¿no? Vargas Llosa hoy ha salido a decir que Keiko es el mal menor, por lo tanto que Castillo es el mal mayor, ¿no? Castillo es el mal absoluto, la destrucción segura de las libertades, la instauración de una dictadura comunista en el Perú, mientras que, dice Vargas Llosa, Keiko es el mal menor o el mal relativo, ¿no? Unos peligros que son pálidos, ¿no?, en comparación con los que encierra el señor Castillo. Ya regresamos.